mi gente, aquí estamos en otro día más. De nuevo me voy a tener que disculpar si escuchan un sonido de fondo. Es que lamentablemente cerca en el patio tengo un vecino trabajando y arreglando su casa, así que creo que van a poder escuchar un trimmercito de fondo, una cortadora de césped, pero ni modo. Ya con eso aclarado, vamos con el tema de hoy, que también está relacionado con los temas que hemos tocado anteriormente, pero en este caso lo que sucedió fue que surgió de momento, ya que estoy preparando un episodio interesante y el tema que quería tocar era otro para el día de hoy, pero lo tuve que cambiar porque como les voy a grabar un episodio interesante y diferente, tuve que cambiar el tema, y es por eso que hoy tenemos otro tema diferente al que originalmente se supone que fuera, pero aquí estamos. Y el tema de hoy es un tema que a algunos les va a fascinar y a otros les va a dar igual, pero para mí es un tema bastante fascinante e interesante y que a todos nos afecta por igual. Y el nos afecta es relativo, pero es parte de. Y es que hoy hablaremos del mundo onírico, de los sueños. ¿Qué es este mundo? ¿Por qué soñamos? ¿Para qué soñamos? ¿El sueño es una simple casualidad o tiene alguna razón de ser? ¿El sueño es una expresión pura de nuestro subconsciente o es una mera y gran casualidad producida por nuestra mente o por nuestro cerebro al no poder dejar de pensar? Es decir, nuestro cerebro, en su necesidad de pensar, en su necesidad de mantener ese mono mental moviéndose y saltando de rama en rama, para no sentir que se apaga, necesita pensar o recrear cosas, y es por eso que soñamos. O a lo mejor los sueños son mensajes importantes del subconsciente que quizá provengan de otro mundo espiritual o de otro plano de existencia. Pero ya eso es una cuestión mucho más imperiosa y misteriosa. Ahí escuchan, yo creo que ahí sí se puede escuchar el cortador de césped, lamentablemente. Permítame un momento para ver cómo se escucha, si se escucha demasiado. Bueno, está bien, podemos continuar, no se escucha tanto. Además, la música de fondo yo entiendo que lo tapa un poco, así que nada. Continuando. ¿Qué es precisamente el mundo de los sueños? Como dije, ¿es otra dimensión, otro plano de existencia, o es una mera creación intrínseca de nuestro inquieto cerebro? Lo que nos lleva a otra pregunta interesante. ¿Por qué nuestra mente necesita constantemente pensar? ¿Es acaso que si dejamos de pensar nuestro cerebro se apaga? Y si nuestro cerebro se apaga, entonces necesariamente morimos. Y tal vez mi pregunta no sea muy bien entendida porque la estructuré mal, así que vamos a estructurarla de otra manera. Si nuestro cerebro, por algún motivo, ya sea que nos encontramos en una meditación profunda o en algún otro tipo de actividad que limite la capacidad de pensamiento, a lo mejor nuestro cerebro, al pensar en
menor ritmo piense que se va a apagar o morir, y por ende induce estos sueños o pensamientos que parecen imposibles de detener, impulsivos. ¿Qué es lo que sucede específicamente cuando pasa esto? Es otro gran misterio que la ciencia no ha podido resolver. Y es otro gran misterio que les traigo porque me parece muy pertinente cuando hablamos de estos temas filosóficos, pero sobre todo esta lucha constante entre la ciencia y la religión. Porque la religión puede decir que estos sueños son mensajes de lo divino, o la forma que tiene lo divino de comunicarse con el reino mortal, por así decirlo, o tan solo una de las maneras que tiene lo divino de comunicarse con el reino mortal. Pero tal vez la ciencia dice, no, los sueños son una simple anomalía que ocurre en el cerebro. Pero entonces, ¿qué sucede con estos individuos que tienen estos sueños tan reveladores, que les inducen epifanías o estados mentales? ¿Cómo me explicas que un individuo sea capaz de obtener conocimiento o de vislumbrar nuevas posibilidades a través de un sueño? Porque una posibilidad es un conocimiento que no se tenía, es una hipótesis, es una teoría, pero una teoría, aunque sea algo teórico, no deja de ser conocimiento, no deja de ser una posibilidad de realidad. Entonces, como tenemos eso, volvemos a caer en la pregunta. Volvemos a recaer en la pregunta de el cómo y el por qué. ¿Qué es lo que ocurre exactamente? Es bastante similar cuando hablamos del pensamiento colectivo. Hay una teoría que apunta que el pensamiento colectivo es como una especie de conexión psíquica y neuronal que ocurre en todo el planeta Tierra. Imagínenlo algo así como una especie de onda Wi-Fi o ondas Wi-Fi orgánicas, y que en realidad todos los cerebros somos un solo gran, que en realidad todos los cerebros en nuestro conjunto formamos un único y gran cerebro. Entonces, cuando esto ocurre, según la teoría, es que ocurren los presentimientos, las predicciones, el predecir algo que le pasó a una persona, o el saber si una persona está mal o está bien, aunque estemos muy lejos de ella. Y me dirán, ¿qué tiene que ver esto con los sueños? Que a veces este tipo de cosas se manifiestan en los sueños. Alguno de ustedes me dirá si ha tenido algún familiar que de momento soñó que, por ejemplo, a su padre o madre, por ejemplo, soñó que a uno de sus hermanos alguien le daba una tarjeta negra y que esa tarjeta negra contenía el número ganador de la lotería, o que su hermano se caería por unas escaleras y su padre o su madre soñó eso, se lo contó y sucedió. Entonces, cuando ese tipo de cosas sucede, hay dos opciones: o es una gran casualidad, o algo que no comprendemos está sucediendo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que induce estos sueños o este fenómeno? ¿Es acaso que el mundo onírico es otra dimensión de manera literal? ¿Es otra existencia en la cual tenemos otra vida diferente a esta vida más carnal, más mortal? ¿O es simplemente otra casualidad? Y al respecto de esto, yo les invito a investigar, porque hay muchos casos, muchos testimonios y muchas anécdotas a lo largo de la historia de toda la humanidad
que alimentan este misterio, que alimentan este enigma, que nos hacen preguntarnos entonces por qué o para qué tenemos esta capacidad de soñar. ¿Qué cosa es esta capacidad de soñar? Más allá de si es algo bueno, es algo malo, o más allá de un por qué, un para qué. ¿Qué es? ¿Por qué o para qué la necesitamos? Pero sobre todo, ¿qué es? ¿Qué clase de cosa es? ¿Qué significa soñar? ¿Qué es soñar? ¿Cuál es el núcleo de los sueños? ¿Cuál es el porqué de un sueño? Más allá de la posible explicación científica o religiosa. ¿Qué es lo que sucede específicamente en un sueño? Y como dije, hay muchos expertos, hay mucha casuística relacionada con esto y muy interesante. Les invito a investigar este tipo de temas que se relacionan con el mundo onírico, las predicciones, los presentimientos y las distintas experiencias. Esto también se relaciona mucho con el mundo espiritual. Y en el mundo espiritual entramos en cuestiones bastante similares, ¿no? Es otro plano de existencia. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué sería un espíritu? Entonces, ¿por qué a veces hay personas que dicen conectar el mundo espiritual con el mundo onírico? ¿Es acaso que se tratarán del mismo mundo o serán cosas diferentes? Entonces, cuando ya estamos en este punto del análisis y que podemos decir entonces que un sueño no es algo concreto, no es algo de lo cual se tenga certeza. Volvemos al tema del episodio anterior. La inmensa capacidad del cerebro humano. La inmensa complejidad del cerebro humano relacionada con todo lo que existe. Y muchos me dirán, ¿por qué? Y yo les diré, simple. Bien se sabe que la realidad, hasta donde yo sé y hasta donde se sabe, si me equivoco, por favor, alguien corríjame en los comentarios. Pero hasta donde se sabe, la realidad es una interpretación de nuestro cerebro. A lo que me refiero es que tal vez la realidad no es como tú y yo la observamos, o no es como los seres humanos la observamos. ¿En qué se basa esta premisa? Daré un ejemplo muy básico. Bien sabemos que un perro comparte nuestra misma existencia, está en nuestro mismo planeta y está en nuestro mismo plano de existencia, y hasta cierto punto es medianamente consciente en conjunto con nosotros, aunque sea a un nivel menor. Pero entonces nos encontramos con que este perro percibe la existencia de una manera muy distinta a ti y a mí. Porque incluso el perro ve los colores de manera diferente a ti y a mí. Lo que para ti o para mí puede ser rojo, a lo mejor para el perro, en vez de ser un rojo intenso, es un rojo un poco más dilatado, un rojo un poco más suave, un rojo un poco más blanquecino, tirando a rosado o un naranja muy claro. Entonces, aunque estamos en la misma existencia, la percibimos de manera diferente, y eso es lo interesante. Eso es lo intrigante. Y ocurre lo mismo con los sueños,
que aunque todos compartimos de cierta manera este mundo onírico, lo percibimos de cierta manera. ¿Y en qué se relaciona esto con los sueños y con la existencia? A la interpretación. Daré otro ejemplo. Yo te presto un libro que yo leí y vamos a suponer que este libro se trata de un misterio sin resolver. Yo lo leí y yo interpreté este misterio o el mensaje de este libro de una manera, pero tú lo lees y lo interpretas de otra, mientras que a lo mejor el autor que escribió el libro lo interpreta de otra manera aún más diferente y más radical de la cual la interpretamos tú y yo al inicio. Que eso es lo interesante, que solamente el autor en este caso sabe cuál es la verdadera esencia del libro, mientras que tú y yo nos queda solamente guiarnos por la interpretación. Entonces, podríamos decir que más o menos lo mismo ocurre con los sueños y con este tipo de experiencias un poco, digamos, de carácter paranormal, por así decirlo, o de carácter onírico, que lamentablemente, como la existencia no nos va a dar una respuesta precisa ni concisa, a ti y a mí nos queda interpretar. Entonces, como nos queda interpretar, al no tener nada claro, a lo mejor tú tomas tu teléfono celular, o quizás estás escuchando este episodio en tu teléfono celular y lo ves de una manera. Tal vez tu teléfono celular sea azul y sea una figura parecida a un rectángulo, pero a lo mejor la esencia del teléfono celular sea una esencia muy diferente a lo que tú percibes como un teléfono celular. O por dar un ejemplo aún más básico, una mesa. Tú sabes cómo es una mesa, un cuadrado o un rectángulo con 4 patas o con 4 soportes. Y estas 4 patas o 4 soportes unidas a una parte superior plana forman una mesa, y esa es tu interpretación de una mesa. Claro está, las mesas tienen muchas formas, tamaños y colores, pero se basan más o menos en la misma idea básica. Y tú vas a una mueblería y vas a ver diferentes interpretaciones de lo que es una mesa, con diferentes formas, colores y inspiraciones, pero todas siguen siendo una mesa. ¿Qué tiene que ver esto con la existencia? Sencillo, que a lo mejor nuestro cerebro percibe la existencia de una manera, porque nuestro cerebro algún límite tendrá. Aunque tiene un potencial inmenso, el cual no se conoce, pues también tiene que tener algún límite hasta donde se sabe. Y ese límite a lo mejor está en percibir la realidad, ese límite a lo mejor está en percibir la realidad de una manera. Y no podemos escapar de esa manera en la cual percibimos la realidad. Es una manera y es la forma que podemos ver. ¿Qué pasa? Que a lo mejor si vemos la realidad en su verdadera naturaleza, pues sencillamente no podríamos asimilar lo que estamos viendo, porque superaría la capacidad de nuestro cerebro. Es entonces que quizás ante esta posibilidad nuestro cerebro tenga un plan de contingencia, tenga una vía de escape, la cual tal vez sean los sueños. Piénsalo, mi gente, porque algunas personas dicen soñar que vuelan y te dicen, es que no, yo lo sentía tan real, yo realmente sentía que abandonaba mi cuerpo y que flotaba y que formaba parte de otro mundo
y que sobre todo, lo que estoy diciendo, interpretaba las cosas de manera diferente. Y eso es lo lindo, y no olviden esa palabra, interpretaba las cosas de manera diferente. ¿Por qué? ¿Qué precisamente tiene que ver la interpretación de las cosas en todo esto? Claro está, un científico me podrá decir, no, es que la interpretación de la realidad es como es por una serie de factores neuroquímicos y orgánicos en nuestro cerebro que permite interpretar la realidad de una manera. Pero entonces eso hasta cierto punto genera una contradicción, porque entonces quiere decir que estos factores orgánicos que nos permiten observar la realidad tienen sus limitaciones y por ende no estamos observando el espectro completo de las cosas. Y hay una teoría que explica esto con una cueva y unas sombras, y la voy a explicar muy brevemente. Es una persona que toda su vida ha estado mirando una pared dentro de una cueva, y lo único que puede ver son las sombras que se proyectan en una pared, y esas sombras son los sucesos del mundo exterior. Es decir, si alguien pasa detrás de él y él está mirando a la pared, él solamente puede ver la silueta y la sombra de la persona que le pasó detrás de él. Por lo que quizá esa silueta, él puede ver que esa silueta tenga unos zapatos, un sombrero y un traje por la forma de la silueta. Pero está suponiendo por las sombras, no está viendo precisamente más allá de la sombra. Esta teoría dice exactamente lo mismo que yo les estoy explicando ahora mismo. El tema de la percepción. Que a lo mejor esa persona, como solamente ha visto las sombras que pasan en la pared de su cueva y no ha salido de la cueva, cuando en algún momento decida salir de la cueva y dejar de ver sombras, pues ¿qué va a suceder? ¿Verá la realidad en toda su esencia o no podrá y tendrá que regresar a la cueva? Eso es lo bonito, eso es lo interesante de todo esto. Y para poner otro ejemplo para que quede aún más claro, imagínate que estamos en un partido de fútbol y ocurrió una jugada que fue un fuera de juego, y este fuera de juego va a estar interpretado de diferentes maneras. El árbitro lo va a interpretar de manera diferente, el VAR lo va a interpretar de manera diferente, el público lo va a interpretar de manera diferente. ¿Qué sucede? Que esas distintas interpretaciones al final puede que digan o puede que relaten el mismo suceso, pero de diferente manera, interpretado de una forma diferente, aunque se refiera al mismo suceso y al mismo fuera de juego y a la misma jugada. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Con esto no le doy la razón a las personas que dicen que todo es relativo. No. Yo no les estoy dando la razón. Porque tal vez no todo sea relativo, porque de la misma manera que existe la posibilidad de que todo sea relativo, también existe la posibilidad de que no todo sea relativo. Entonces, como existen esas dos posibilidades, yo no puedo darle la razón a este estudiante que se para en su clase de filosofía y dice: profesor, es que todo es relativo entonces, y ya con eso resolvemos todo, resolvemos la filosofía y podemos poner todo en duda. Sí, está bien que pongamos todo en duda, hasta cierto punto, ojo, hay que tener cuidado, porque ahí radica precisamente el peligro de este camino, que estás poniendo todo en duda. Y cuando me refiero a todo, es todo, y eso tiene un efecto en nuestra mente, y hay que saber manejar eso, hay que saber entender eso, hay que saber sobre todo convivir con eso.
Entonces, mucho cuidado, mi gente, con pensar que todo es relativo, porque no necesariamente tiene que ser así. Y les invito a tener mucha precaución con este pensamiento y sobre todo tener una perspectiva y visión amplia de las cosas. Porque este estudiante que se para y dice que todo es relativo, cree que resolvió el mundo, que resolvió todo. Es como la fe, es como el que cree y no cree en Dios. Está bien, ¿cómo tú me demuestras que Dios no existe? Pero a la vez, ¿cómo me demuestras que Dios existe? Porque la fe te puede decir, pues sí, Dios existe, pero dame una prueba genuina de que Dios existe. Al igual de que me tienes que dar una prueba genuina y auténtica de que Dios no existe. ¿Cómo me compruebas que Dios no existe? ¿Cómo? ¿Cómo exactamente me pruebas que Dios no existe? ¿Me entienden, mi gente? Que hay que tener mucho cuidado con la forma en la cual interpretamos las cosas y damos nuestras interpretaciones, porque el peligro de todo esto es que, recuerden, al ser interpretaciones, se miran con distintos lentes, con distintos puntos de vista, con distintos ojos, y eso abre la puerta a malos entendidos. Algo tan sencillo como una interpretación. Y entonces, al tener este conflicto, ¿no?, de las interpretaciones, no podemos decir que todo es relativo al 100%. Hay que tener cuidado con esto, porque está bien, la filosofía y el misterio y todo esto puede decir que tal vez todo sea relativo, pero recuerden, y lo vuelvo a repetir, existe la posibilidad de que tal vez no. ¿Por qué? Una respuesta muy sencilla de resolver. No sabemos. Entonces, ¿qué tienen que ver los sueños con todo esto? Sencillo, mi gente. Los sueños son una interpretación. Bueno, quizás los sueños sean una interpretación. ¿De qué? No sabemos. Esa explicación se la debo, y creo que también se la debe la ciencia y el mundo entero. Esa explicación nadie la tiene. Es otra gran incógnita. Pero, para más o menos darle claridad a este tema, podemos decir que tal vez los sueños sean una interpretación. ¿De qué? No sabemos. Podremos decir quizá una interpretación de nuestros deseos más profundos o nuestras interpretaciones más profundas de las cosas. O, como dije al principio, los sueños son una posibilidad de visitar otra dimensión, otro mundo. Pero entonces, compruébame estas dos teorías. ¿Cómo me las compruebas? No sé. ¿Cómo me dices A o B? No sé. Nadie lo sabe. Y eso es lo bonito y es lo mágico de todo esto. Es la capacidad de entender que las interpretaciones son algo que requieren un trato delicado. Tú no puedes tomar una interpretación y colocarla dentro de un dogma. No puedes, porque la interpretación no te da pie a eso. Entonces lo mismo ocurre con los sueños. No puedes darle un significado específico a lo que son los sueños y a lo que sería tal vez otra dimensión o un plano espiritual, porque no tenemos una respuesta precisa. Y como ya he dicho tantas veces, la existencia, el universo o Dios no se va a parar a darte una respuesta. Digo, hasta donde sabemos, ¿no? O sea, hasta donde sabemos esto no va a ocurrir. Entonces, si tenemos estas interpretaciones y queremos encasillarlas, porque esta es la cuestión con el ser humano, que el ser humano, cuando cree entender algo, busca colocarlo en un orden, en un lugar, busca decir,
pues esto es esto o esto es lo otro. Pero ¿qué sucede? Que mañana lo que... Me equivoqué. ¿Qué sucede? Que lo que hoy puede estar en un lugar, mañana puede terminar estando en otro lugar. A lo mejor lo que hoy consideramos ficción, el día de mañana puede ser una ciencia. Y eso es lo bonito y eso es lo interesante, que no sabemos y todo cambia, mi gente, todo cambia. No por nada dicen que todo fluye, así que nada. Sé que toqué este tema de una manera bastante diferente a la que usualmente se suele hablar de estos temas, pero quería traerles esta interpretación de los sueños y este punto de vista. Así que nada, mi gente, si me equivoqué en algo durante el día de hoy, por favor no duden en corregirme o en dejármelo saber. Ya saben que aunque soy su anfitrión, no soy omnisciente, ni omnipotente, ni nada por el estilo. Soy un ser humano, me puedo equivocar, así que nada, mi gente. Cualquier cosita pues me corrigen y ya saben, apóyenme, compartan esto. Síganme, gracias por escucharme, gracias por prestarme un poquito de su tiempo, pero sobre todo gracias por estar aquí. Si tienen también algún punto de vista o algo que expresar, tampoco duden en dejármelo en los comentarios, que con gusto, en la medida de lo posible, lo leeré. Así que nada, mi gente, espero que les haya gustado el tema de hoy y espero que lo hayan disfrutado. Sin nada más que decir, ha sido un placer, me despido.